el principio declarativo del socialismo, que es posible que todos vivan bien con la misma cantidad de bienes, es inaplicable en un mundo donde los recursos son, por definición, siempre más escasos que el número de diarios. Así que el socialismo fracasó en Chile y fracasó antes ya en Chile, pero esta ocasión marca para mí un colapso del socialismo modelo en todo el continente. ¿Cómo ves que va a ser este gobierno? Yo recuerdo ese conato de violencia de octubre del 2019 que perfectamente pudo haber derribado a Piñera, que después continuó con diferentes citas electorales, pero que acabó con un giro totalmente inesperado con la llegada de Boric. Ahora es como que se trata nuevamente de dar un cerrojazo, como estábamos hablando, a esa política de izquierdas, política que se sumaba al socialismo del siglo XXI, para abrirse, como estamos comentando, a esa nueva tendencia en nuestra América Latina. ¿Qué crees que ha sido lo que ha desencadenado ese factor? Porque dentro de todo, casi el 60% de los votos y la celebración en Chile. Cuéntame cómo se tiene que interpretar, Eric. Es el fracaso. Y esto no es algo raro, esto es cíclico. Fracasa, falla y no tiene la capacidad de política pública. El socialismo es una retórica, es una, yo diría, es una narrativa de ficción, de realismo mágico. Nunca ha sido practicable, nunca ha demostrado en ningún país del planeta que tiene posibilidades de ser ejecutada como política pública. Porque, por supuesto, el principio declarativo del socialismo, que es posible que todos vivan bien con la misma cantidad de bienes, es inaplicable en un mundo donde los recursos son, por definición, siempre más escasos que el número de diarios. Así que el socialismo fracasó en Chile y fracasó antes ya en Chile, pero esta ocasión marca para mí un colapso del socialismo modelo en todo el continente. Y eso es porque el socialismo solo puede cuando haces lo que Hugo Chávez y el castrismo hicieron, y es repartir millones y millones de petrodólares primero, y cuando se acabaron los petrodólares, generar una suerte de hub en Venezuela para que la principal economía de muchos países se convirtiera en la economía del narco, es decir, solamente bajo una lógica de subsidiar, ya sea con dólares del derroche petrolero de 20 años de las riquezas venezolanas, o después con el cartel de los soles y la conversión de esta suerte de megacorporación de izquierda metidos en las drogas, era posible sostener la utopía socialista. No puedes funcionar si no tienes subvención. Venezuela pagó por muchos años para que Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y obviamente primero Bachelet y luego también Cast fueran posibles, perdón, Boric antes de Cast en Chile. Hoy día, sin la subvención del socialismo, es imposible que pueda ser funcional. Hay impopularidad porque no llega ya el dinero, ya no hay quien financie la aventura socialista de Venezuela y entonces de repente te das cuenta de que tampoco los Estados Unidos ya está mirando a otro lado. El otro factor la posibilidad de que por tanto tiempo la izquierda campeara en Latinoamérica es que Washington había decidido mirar a otro lado. Washington no estaba involucrado, gobiernos demócratas más el establishment, el Estado profundo, no querían entender que la necesidad de ayudar a Latinoamérica era una necesidad de existir en un ecosistema seguro para Estados Unidos. Hoy día eso ha cambiado, hay un nuevo sheriff en el pueblo, y hay una visión de la doctrina Monroe que dice que ahora sí, realmente América puede ser para los americanos, pero no desde una visión de ser todos el patio de Washington, sino más bien en una visión que está practicando el tesoro de los Estados Unidos, el presidente Trump, que es tener socios estratégicos Exacto. en toda Latinoamérica. Exacto, yo creo que va por ahí, pero fíjate, quiero tocar contigo otro tema que es importante, porque si uno mira, por ejemplo, el panorama de lo que está ocurriendo en España o el panorama de lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en Colombia en este momento, uno se da cuenta, y ocurrió en el caso de Cast. Cast arrasó en unas elecciones en el 2023. Sin embargo, en lugar de hacer una política de coalición, se comenzaron a demonizar entre las derechas, que es muy similar a lo que está ocurriendo en España con el Partido Popular y Vox, que lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Centro Democrático en Colombia, donde surgen múltiples candidatos y se termina dividiendo el voto. ¿Qué posibilidades habría de que para hacer un Chile mucho más participativo y menos polarizado se pudiera hacer un gobierno de coaliciones entre las derechas para que no fracasara como fracasó ese ímpetu partidista que tuvo en el 23 Cast?
Bueno, de cierta manera este resultado en el balotage impone a Franco Parisi y también a Johannes Kaiser la obligación de respaldar el gobierno de José Antonio Kast en una lógica y en un país como Chile, donde todavía existen instituciones fuertes y una cultura democrática fuerte, va a ser muy complicado que Parisi o Kaiser intenten, digámoslo así, ponerse sabrosos con el presidente electo Kast. Va a necesitar que esos bloques sean sólidos alrededor del gobierno para que el ecosistema chileno reconozca también la existencia, diríamos así, con perspectiva hacia el futuro de estos otros dos líderes políticos. Yo sé que hay muchas dudas sobre Parisi, sobre su verdadera vocación conservadora. Él está visto más bien como una suerte de Milei, un poco más libertario, pero en el fondo su crítica al sistema político es una crítica al sistema político de la izquierda latinoamericana. Así que yo pienso que va a haber una gobernabilidad interesante. La correlación de fuerzas me dice que hay 80 escaños de la Alianza Conservadora y va a haber 70 diputados de la alianza entre izquierda radical y centro izquierda en Chile. Ahora, es más claro en el Senado, donde realmente tiene 25 votos duros el presidente Kast, y yo creo que esto va a definir que haya una gobernabilidad no exenta de resquemores. Te quiero decir que desde ayer, muy en el estilo de esta nueva izquierda radical, esta que siempre criticamos desde Estados Unidos hasta Tierra de Fuego, ya empezaron a hacer desórdenes, a hacer los de siempre, la minoría, los derrotados, los que no pudieron ganar en ninguna de 16 regiones, los que ganaron 30 comunas de 346, empezaron a incendiar en las calles. Y eso va a suceder seguramente largo alrededor de la administración de Kast, pero a diferencia de la de Piñera, yo veo una virtud en este momento histórico, estimada María, y es que está otra vez el sheriff en casa, está el Exacto. presidente Trump, y la decisión es colaborar con los gobiernos aliados y evitar que lo que pasaba antes, que campee la izquierda, prohijada por China o por Rusia, o peor aún por Irán, no tenga una contestación. Va a haber una contestación y va a haber soporte seguramente desde Washington para que el orden del Estado se mantenga en Chile y en cualquier otro país aliado. Y fíjate que Kast ya lo advirtió, que las relaciones con Estados Unidos van a cambiar sustancialmente y el primero que celebró la victoria de Kast fue el presidente Donald Trump, que suma, como decimos, dentro de ese nuevo bloque, en este caso Chile, adentro de ese grupo. Pero quisiera preguntarte también, oye, ¿qué es lo último que se sabe de Honduras? Eso, perdóname que te diga, pero eso es una cosa que no se puede creer. 99.8% de los votos escrutados después de 2 semanas de conteo, donde Asfura ha estado ganando sustancialmente, que ahora la diferencia de votos era todavía más sustancial, y dicen que se sigue paralizando el conteo de los votos, que la propia presidente dice ahora que están amenazando su vida, pero ¿qué clase de chiste es este? ¿Y cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener una situación como esta, mi querido Eric? Bueno, es que Honduras es un país donde más allá de las formas, digamos, de la estructura formal de la democracia, igual que en cualquier otro socialismo del siglo XXI, hace rato que un clan domina ahí. El clan de Mel Zelaya. Mel Zelaya puso, después de salir él, a la esposa, Xiomara Castro, y ahora está poniendo a la expresidenta, o quería poner a la expresidenta del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral, totalmente afín a él, muy próxima, íntima a él, que es la señora Rixi Moncada. Ahora, perdió desastrosamente su fórmula, pero el celayismo vio 19%, una opción, Marian, perdón que te la interrumpa, creo que eran 19% con lo que se había quedado totalmente relegada, porque no, Nasralla no, pudo quizá pelear en algún momento, aunque era también ya están muchos votos abajo, pero la situación de Roxy era decir, visible desde el primer momento. sí, no hay en la legislación de Honduras un balotaje, pero si hubiera habido uno, eso hubiese sido entre Salvador Nasralla y Tito Asfura. Estaba fuera de todo la señora Rixi Moncada, pero ella es la candidata del oficialismo y desde anteayer que han empezado a salir no solamente el celayismo, porque habló Zelaya directamente el fin de semana, sino ya el viernes salieron congresistas, por supuesto, del oficialismo a decir que ellos no iban a certificar los resultados si es que el Consejo Nacional Electoral los adjudicaba y que ellos veían un fraude, un interesante momento para darse cuenta de que han venido operando las izquierdas en Honduras y Latinoamérica fraudes recurrentes y que además
ahora encima de todo la presidenta Xiomara Castro no concedería. Es decir, estamos frente a una conspiración de la izquierda que, típico en Latinoamérica, no es la primera vez, lo intentaron en Bolivia también. La izquierda quiere quedarse, perdieron las elecciones, pero no van a aceptar los resultados. Ahora los grandes gestores del fraude dicen que hubo fraude y se niegan a asumir que hay un nuevo presidente. ¿Cómo esto va a terminar? Eso solamente lo dirán los hondureños, pero pienso que definitivamente esta es una coyuntura en la que estás viendo una izquierda que ya no tiene ni Exacto. siquiera el matiz de la legitimidad democrática para encubrir sus golpes de Estado y sus fraudes. Ahora lo único que les queda es gruñir en la calle como en Chile o como en Honduras y tratar de borrar con el codo lo que la democracia escribió con la mano. Y yo creo que Chile se ha salvado tener que transitar el camino que ha hundido a tantos países y Honduras decidió exactamente lo mismo. Ahora, tú has mencionado algo muy interesante, que es que hay un nuevo sheriff en la ciudad y lo hay, realmente lo hay. Él desde el primer momento dijo, se va a respetar el proceso democrático y no hacerlo puede llegar a tener consecuencias. ¿Cuáles serían esas consecuencias? No, definitivamente el triángulo depende económicamente de muchas maneras en los Estados Unidos, pero además yo pienso que el auditaje detallado de Honduras puede revelar muchas más cosas de los que los Zelaya quisieran. Ha habido, por supuesto, lo del expresidente que lo mandaron extraditado durante la administración Biden y que el presidente Trump ahora lo ha indultado. Hay también el hecho, sin embargo, de que el narcopoder y la narcopolítica en Honduras están extendidísimas dentro del partido gobernante actualmente. Hay la investigación pendiente sobre las relaciones con las maras, el problema estructural de la criminalidad. Los Estados Unidos tienen 10 maneras en las cuales puede poner bajo un minucioso examen a el régimen de Mel Zelaya y a su sucesión, al régimen de Xiomara Castro, y encontrar muchísimo ahí, por lo cual las sanciones que estás viendo tú sobre Venezuela podrían tranquilamente extenderse sobre Honduras. Pienso que no quieren jugar ellos a aquello. Además, Marián, se han elegido juntamente con el presidente y los dos vicepresidentes, se han elegido muchas otras autoridades que están en este momento en vilo sus designaciones, congresistas casi 200, miembros del Parlamento Centroamericano, alcaldes casi 300. Pienso que la afectación que podría tener esta intención de Mel Zelaya de dar un golpe no blando, sino un golpe electoral, va a desatar nomás una serie de insatisfacciones y actores diversos van a interponer recursos contra este intento de golpe de izquierdas.